Ahora sí. Ah, ahora sí. Perdón, Ok. perdón, pero empezamos. Bueno, eh, ¿quieren comentar? ¿Quieren volver a hacer un comentario genérico o si no volvemos sobre el texto para intercambiar? Un aspecto que quiero transmitir, que es bien importante en el tema este de los diálogos, ¿qué les va pareciendo? Este, eh, o ¿Con qué se quedaron? Sé que, o en realidad yo no lo sé, lo supongo. Yo tengo el modelo de grupos de estudio y eso, y me parece que la idea es justamente corrernos un poco, hablando de la anécdota esa. Ujú. Yo creo que conversar es interrumpirse, no, no, Claro. este, A mí- a- entonces, sí, sí. A mí me parece buena esa idea, ¿no? De conversar, de interrumpirse, y no como hacemos en los congresos, que uno habla y uno dice, "Pa, yo le pondría tal cosa, pero tenés que esperar a que el otro, a que termine y por ahí te olvidás y no se va construyendo mucha cosa nueva, ¿no? Se repite. comentarios a los comentarios. Miren que eso es válido hasta cuando leo, porque por ejemplo, esto que vos decís, Beatriz, este, eh, a mí me parece que tiene muchísimo que ver, y, y si no me siguen, pero tanto Beatriz como Mirta, bueno, ahí está entrando Marina. Eh, a mí me parece que esto que vos describís, Beatriz, es una lógica de ordenamiento. Eh, ¿Qué tal, Marina? Y, y entonces, eh, como estos diálogos también, espero que tengan derivación en el oficio que tenemos, en la clínica. este, eh, Hay que ver de qué diferentes maneras la conversación que tenemos acá reproduce o no las conversaciones que tenemos con pacientes, ¿no? Sí. Entonces, eh, les propongo, vayamos parte a parte y si se puede comentar, mejor, y si no, seguimos. A ver si tengo para compartir. Diáspora, acá. Volvemos otra vez Dale. al texto. Bueno, este, ah, miren, eh, me parece que ahora quedó muy grande, Está bien. No sé, a los ¿sí? demás. No se puede leer, ¿eh? Hay una parte ahí, no, ahí está, sí, ahí está. Bueno, esto del cuento rabínico, que entran cuatro personas en realidad, eh, entraban cuatro sabios, en la anécdota, no la transcribí textualmente, ¿no? Este, y solamente uno puede dar cuenta de lo que ocurre allí. Y en realidad hay una anotación que puse aquí, ¿no? Que es cuando escribí ahí, a cuatro sabios se les permite, ¿no? Entonces, una pregunta que me surge es: ¿quién permite las acciones? ¿Los afectos, la subjetividad, mi yo? Es una de las preguntas clínicas que me atormentan y mantengo encendida para buscar salidas donde no la hay, ¿no? Esa es una expresión, buscar salida donde no la hay.
el año pasado, ¿sí? Conversamos con un, creo que es politólogo argentino, Diego Sturbar, que sacó un libro sobre Kafka, por eso nos interesaba hablar con él, en donde dice buscar salidas donde no las hay, ¿no? Me quedó esa expresión, ¿no? Que es una manera de no, eh, de no quedarse en un solo orden, porque lo paradójico abre a otras posibilidades, abre a enloquecerse también, ¿no? Pero Ujú. abre a, este, bueno, eh, en otras palabras, el tema del poder hacer, de lo ético en las respuestas al llamado desde la realidad, o sea, esto de que se le permite la entrada, ¿no? Está bien, es un cuento, yo qué sé, pero eh, ¿quién habilita hacer de otra manera, ¿no? Esto, este, bueno, eso les cuento de las preocupaciones, y del sentido en la clínica, de cómo revisar qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no, ¿no? Bueno, el cuento cuenta esto de que las cosas allí son parecidas a lo que vemos, a lo que hacemos, pero están un poco corridas. Y esa idea, este, sobre todo porque viene de este pensador Walter Benjamin, me, me parece que abre a diferentes posibilidades, ¿no? A ir corriendo las cosas. Yo no sé, acá había una llamada que dice así, podría pensarse que el gran rabino que le cuenta esta historia a Benjamin, eh, en en el que piensa Walter Benjamin, es Sholem. Sholem es un personaje, es un amigo de la adolescencia de Walter Benjamin, eh, pero la fórmula según la cual basta un pequeño desplazamiento de las cosas para cambiar el mundo aparece explícitamente Ernest Bloch Ok, con su complemento. Esta tarea es, sin embargo, tan difícil que solo el Mesías es capaz de hacerla. Es una cita de Testigos del Futuro, Filosofía y Mesianismo de Pierre Bourdieu. Eh, o sea, el mirar diferente, el ordenar diferente hacen posible estar en el paraíso, que lo podemos tomar como equivalente al porvenir. Acá puse sobre el mirar diferente. El mirar a veces no me parece una linda expresión. Centra en uno de los sentidos que el psicoanálisis ha mostrado que es engañoso. Lacan en el Estadio del Espejo muestra cómo en la subjetividad se conforma en yo en base a la mirada del otro, de la madre. Pero igual lo uso, porque la idea es corrernos de la lógica única que da la visión. O sea que en realidad no se trata de mirar diferente, sino de ordenar diferente. Y a ver, el comentario de ordenar diferente es, hay que retener esta expresión para ver qué les dice a cada uno de ustedes. Ordenar diferente.
es acercarse a otro cuerpo, a otro orden afectivo para producir, para ser. Bueno, esto hace posible estar en el paraíso, que lo podemos tomar como equivalente al porvenir o lo que vendrá. La anarquía es porque es el título, anarquía y vínculo, que venimos hablando en Diálogos a la Deriva, intenta eso, generar un otro orden que no responda a ratificar un solo origen y una sola manera de ordenar. An como prefijo negativo y arquía orge como origen, orden, sistema. Yo repito mucho porque me parece que tiene mucha potencia eh, etimológicamente. O sea, no confirmar, por ejemplo, me parece que podemos seguramente coincidir de que hay una suerte como de único origen en el psicoanálisis y que el psicoanálisis vincular lo, lo ha ampliado no solamente a la sexualidad, a lo que pulsa del cuerpo y que esa pulsión tiene que ver con lo sexual, sino a las diferentes formas de relación y qué poder hacer en esa relación, ¿no? Eludo eh, usar la palabra poder como concepto, como único, eh, pero es lo que se juega en las relaciones, no solamente lo que pulsa de adentro. Entonces esto de que hay otra manera de ordenar que no confirma lo ya establecido, a mí me parece que tiene mucho que ver con la clínica vincular. Bueno, esto, una manera de hacer y vivir los vínculos que no descarte otras posibilidades. No sé por qué, ahora no me abre este, ¿sí? ¿Y este? No. Bueno, no, no tengo presente porque hace un tiempo hice esta revisión. Eh, la idea es que si se puede describir, que subrayar esto que no descarte otras posibilidades. Yo creo que no hay que pelearse con las cosas que van sucediendo, sino que es un problema cuando hay una sola salida o una sola posibilidad, ¿no? Entre otras cosas, eh, creo que sobre todo el año pasado insistía con el tema binario, hay un sistema binario que ordena las cosas. Cuando digo sistema binario, que voy a dejar de compartir un poco para vernos las caras. Este, cuando digo sistema binario, siempre me acuerdo de un trauma infantil que tengo, creo que ya lo conté, este, que es cuando era chico, se ve que me atormentaba una pregunta que me hacían los grandes en ese momento. Chico, estoy hablando 4 o 5 años, no sé, ¿no? Hoy en día para mí chico es tener 30 40, ¿no? Pero bueno, no, pero estoy hablando de, este, me hacían la pregunta esa, ¿a quién preferís? O a quién querés más, a tu mamá o a tu papá? Ay, qué horrible. No, Era pero común, sí. sí, sí, o sea, era una pregunta que se hacía como de simpático, yo qué sé, no sé, viste, Mm. se ve que iba con mis padres y los otros adultos, para hablar con los niños hacían esa pregunta. Bueno,
de alguna manera, sí, me parece, confirmo lo que Marina trae. ¿Por qué es horrible? Y porque uno no la puede desarmar, esa pregunta. Porque Claro. lo ubica en una manera, decir, bueno, pero tengo que elegir y a ver, y este, Hay cosas que no se pueden elegir. Mm. bueno, o, o cómo desarmar, porque, y en serio, porque esto obviamente que entre nosotros lo podemos desarmar rápidamente, ¿no? Pero Ujú. cómo desarmar ciertas maneras de expresar para no caer en una suerte de oposiciones. Esto no, esto sí, ¿no? Es eso lo que, eh, sobre todo a mí me da la impresión, sobre todo en los tiempos actuales, en donde las cosas funcionan como por descarte, yo qué sé. A ver, bueno, Voy a romper el chiquero, ¿sí? sí, sí, eh, estaba diciendo Marina la manera de conversar que está propuesta acá es interrumpirnos. Sí, sí, sí. Bueno, pero tiene que haber un contenido medianamente útil. Me quedé colgada con eso de ver y, y, Sí, y, y me, no sé, yo necesito como clarificar algunos términos. Una cosa es ver, otra cosa es mirar. Y además, la función del ver y del mirar, aunque son muy distintas, entiendo que tiene mucho que ver con la formación que cada uno tenga. Voy a hacer un ejemplo autorreferencial. Hace no mucho tiempo me metí a dibujar y a pintar. Por ejemplo, ¿Cómo? es muy buen ejemplo. Yo estaba pensando en eso también. Cuando empezás Es después, otra manera de ver. y que Es tiene que ver algo que nunca antes había visto, aunque todo estuviera delante mío. Entonces, creo que hay cierta formación o deformación, como quieran llamarlo, que hace que uno pueda ver ciertas cosas y no ver otras. Y también que la intención del mirar tenga que ver con eso que uno está teóricamente o afectivamente más, este, más allegado, no sé bien cómo decir. Yo hoy miro el cielo y no lo miro igual que hace 2 años. Yo trato de sacar los colores que tiene y son muchos los colores que tiene, que nunca me había dado cuenta. sí. Pará, y entonces, ¿qué decís? ¿Que ves o que mirás el cielo? Hoy miro. Ver es algo que no se elige. Ajá. Vemos porque tenemos la función óptica en buen estado. No miramos. Mirar es dirigir hacia algún lugar, es tratar de sonsacar algo, es tratar de entender, es tratar de generar algo para uno desde una intención. Esa para mí es la diferencia entre mirar y ver. pero como también las palabras que tenés adentro tuyo y como vos decías, la formación, también te ayudan a ver esos matices, a Totalmente. identificarlos. ¿Se acuerdan del país de las sombras largas, de la vida de Sí, los animales? sí. Cómo veían y tenían palabras para todos los blancos. Por ejemplo, sí, Por estaba ejemplo, pensando en eso, ¿sabes? Que se me vino a la cabeza, no tengo idea, pero dicen que hay 17 formas de descripción de diferentes blancos que tienen que ver con el nivel de congelamiento que hay en el polo. O sea, los habitantes del polo diferencian 17, ¿no? Este, 17 palabras para,
para graduar o no sé, la verdad que desconozco, pero Pero es algo que para nosotros es ajeno. totalmente. Lo mismo que vos, te lo digo así, claro, se me ocurre la canción esta, Cielo de un solo color que hay, este, eh, ¿cómo? El cielo tiene más de un color, o sea, sacando las nubes, te lo digo, cuando vos estabas hablando yo digo, ¿y cómo puede haber diferentes colores de cielo? Pero ¿Sí? ahí también te das cuenta cómo te influye la que vos tenés construido, como el concepto mental, cuando vos le Bueno, decís a un niño que dibuje una mesa y le pone las cuatro patas. Jamás podrías ver las cuatro patas simultáneamente. Bueno, pero eso para mí es un tema de un aprendizaje que vamos haciendo desde que nacemos hasta entender que una cosa es dibujar y otra cosa es la realidad. ujú, La realidad son cuatro patas. El sí, niño dibuja, no entiende lo que son las proporciones, lo que es la este, perspectiva. la perspectiva. Iba. Eso se aprende. Claro, No, yo no nace con perspectiva. Y lo, en, en- ah, en realidad, cuando puse lo del mirar, ahora me quedo pensando en esto de la diferencia entre el ver y mirar, ¿no? Claro, les digo lo que tenía en la cabeza, porque ese es en realidad sé que tenemos una manera de ordenar, o lo que se llama una epistemología, este, em, y que esa manera de ordenar no es neutra. Hace algún tiempo, eh, leyendo a Todorov, de la conquista de América, ¿no? Este, plantear como universal el sujeto mirando el objeto, o una forma de el mirar, conquistar, ¿no? Este, Establecer determinados valores y órdenes, ¿no? A qué primitivo que son, no tienen celular, yo qué sé, no sé, o se visten diferente a nosotros, yo qué sé, ¿viste? No sé. No. Eh, Me parece que el mirar ordena implícitamente esa manera de ordenar, ¿no? Eh, entonces, este, cuando puse, se trata de mirar un poco diferente, me, me- me hizo un poco de ruido, no sé si lo puedo transmitir, pero eh, en fin, volvamos para seguir adelante. Eh, Acá. Hay un punto que me gustaría Dale, preguntarte, Nelson, porque me parece que el texto es tuyo, ¿no? Digamos, sí, a partir sí, del cuento de los rabinos o del rabino. sí, Yo leí, el cuento no es mío, pero sí, sí, es de Walter Benjamin. sí. Em, Estar en el paraíso como equivalente al porvenir. ujú. ¿Cómo Sí. es esa equivalencia Mm. entre porvenir y paraíso? Ah, claro, porque sí, 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 sí. Este, eh, ¿Eh? claro, es lo que da el orden visual. Eh, Parece que una cosa deriva en otra. Eh, leyendo a Benjamin, me doy cuenta eh, que una parte de la subjetividad este,
que, que tenemos eh, está basada en algunas nociones eh, de religión, en Occidente de lo judeo-cristiano. Eh, bueno, es Benjamin quien habla, o que yo pude leer en las tesis de la historia, Sí, este, eh, sí, que, que plantea el orden mesiánico. El orden sí, mesiánico es un orden religioso, este, en donde la religión, las diferentes religiones en Occidente, dicen que un día va a llegar a alguien y va a cambiar un orden, va a cambiar el orden y todo lo que es injusto se va a volver justo, ¿no? Este, como es el lobo, creo que va a dormir junto al cordero, en fin. Y las diferencias de las religiones, eh, y probablemente me puedan ayudar con comentarios, es que en el judaísmo dice que no ha llegado todavía claro, ese Mesías. El cristianismo reconoce en Jesús el Mesías, pero tiene que volver también. O sea, es un movimiento también. Y en lo que insiste Walter Benjamin, que me parece es que el siglo pasado, todos este, las revoluciones, incluida la Revolución Francesa, eran una versión, la Revolución Francesa, la rusa, la china, cubana, eran versiones seculares o versiones de la situación actual del mesianismo, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, recuerdo que el Che Guevara hablaba del hombre nuevo, ¿no? O sea, de que a partir de determinada manera algo va a venir y se va a cambiar. Obviamente no son literalmente los mismos postulados. Eh, entonces, eh, esto del porvenir, ¿no? Esto del el paraíso, es una promesa mesiánica. Por eso transformo el paraíso en algo por venir. O sea, es como una promesa. Las religiones dicen, si haces esto, 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 entonces a donde vas a entrar va a pasar esto y va a suceder eso, ¿no? Entonces, me parece que este, en la anécdota se puede desarmar la idea de paraíso por venir, ¿no? Este, y justamente eso resalta una acción directa, digo, una acción a hacer que es correr un poco las cosas, ¿no? mm. Para, Bueno, no sé el qué te rabino lo llamó, desarma. dale. No, ¿Qué? el rabino lo desarma, No, 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 no no, sé no, si no, el que vuelve, el el que que pudo vuelve, ver, el que pudo sí, ver, no sé si lo ven, sí, a ver si lo pensamos así, o lo estoy pensando así. El que pudo ver, que vio, entró, dijo que las sí, cosas estaban igual, pero un poco corridas. sí, Quiere decir que esto no queda más que por ahí, parece decir, querer decir que no hay tal paraíso, sino que hay algo distinto, ¿no? A lo que conocemos, pero dice, están las cosas igual que acá, son las mismas cosas, pero un poco corridas. sí.
Todavía me parece O que que el la idea de paraíso, o que el paraíso se logra, por ejemplo, a través de un movimiento. podría ser, claro, habría que ver qué es paraíso, ¿no? Sabemos más o menos en las religiones lo que es el hombre que salvará al hombre, ¿no? Más o menos, uno se va imaginando, ¿no? La promesa mesiánica, pero también Walter Benjamin decía que ni vino el Mesías ni vendrá. Lo que él sostenía, lo tengo leído un poco el concepto de la tesis sobre la historia, era que Sí, cada hombre debería ser de alguna manera redimir lo que quedó pendiente de del pasado. En ese sentido, él habla de redimir, me parece que es el término sí, que más se ajustaría, que no es salvarlo, sino como hacer un acto de justicia. Por eso él toma de Paul Klee del cuadro de Paul Klee, sí, el sí, ángel de la el historia, ángel de la historia. porque está mirando eh, hacia atrás y solo ve escombros y ruinas en el pasado. Entonces dice, bueno, pero el porvenir lo arrastra, el porvenir, el progreso, dice Walter Benjamin, lo arrastra, no puede parar de ser arrastrado, pero solo el hombre, que interpreto yo, no sé si él lo que él quiso decir, puede hacer algo, como un fenómeno, como un acto, para redimir ese pasado, ¿no? Un acto de Sí, justicia, yo lo entiendo, ¿no? sí, sí, sí. Te diría que ese es el planteo de Benjamin. Tal Para vez mí el es tan nuestro, distinto el porvenir que el paraíso, aunque tú lo pongas como en un mismo nivel, porque el porvenir es algo real, va a venir algo, no sabemos qué. Y el Sí, paraíso una es un utopía. lugar o un estado idílico que tiene que ver con Por la eso, fe, una pero el utopía. porvenir es mañana, va a venir mañana. ¿Pero qué? El porvenir es mañana y mañana va a venir. Sí, Paraíso tenés que sí, creer. Pero ahí en ese sí. paraíso donde las cosas están iguales pero un poquito corridas, para mí también está implícito lo de poder ver los matices. Ujú. Lo que pasa es que si algo está corrido no es igual. Tenés un vaso de leche y al lado tenés un vaso de leche y le pusiste café, es un poco distinto, pero es otra cosa. Bueno, sí, pero está bien. Eh, Si está corrido no es lo mismo. no estamos buscando lo mismo, ¿no? No, bueno, pero no, dice, no, está un porque poco corrido, pero es lo mismo. Para mí si está corrido no es lo Eh, mismo. estaba, estaba pensando en esto de las utopías, ¿no? Y pensando, hablando con jóvenes, este, que me decía uno de ellos, ustedes tenían utopías, pensaban que las cosas podían cambiar, ¿no? El Che Guevara, todo, bueno, todo, pensando en algo que dijiste, Nelson, ¿no? sí. Nosotros sí queremos que cambien, pero no tenemos ninguna idea, no hay utopía, no hay nada, no hay. ¿Qué dice Benjamin de hoy? O no sé quién puede ser que diga, que se pueda pensar para, por ejemplo, responderle a los jóvenes, ¿no? Que te están diciendo correr las cosas y no vamos a quedar con lo mismo. Bueno, eh, no sé por qué necesito decir algo, pero no tendría que guardar silencio. Es una posibilidad, es una posibilidad. Eh, Benjamin se suicida a los 42 años. Ajá. Este,
Por el porvenir, no Em, por el paraíso. eh, sí, va. Este, uno no sabe. En realidad se suicida en la frontera entre Francia y España, porque el Sí, porvenir, o sea, en ese momento cierran la frontera, y la idea era volver a Francia. Y volver a Francia era volver a un campo de concentración o un campo de exterminio, ¿no? Y, este, me parece que era claro para él y bueno, y, y- y- y no entregó el cuerpo, digamos. Este, eh, Era un momento en que no se podía correr, no podía correr las cosas. pero él, no sé si, claro, yo qué sé, Beatriz, es contrafáctico lo que te digo. En concreto, de lo que sé, eh, tanto este amigo que digo, Gershon Scholem, como su pariente política, que era Hannah Arendt. Hannah Arendt ya estaba en Estados Unidos y Gershon Scholem en ese momento estaba en la Palestina, lo que este, le pedían por favor que se fuera de Europa, que se fuera de Europa. Este, eh, bueno, pero él decía que se podía ver, mira Marina, que se podía eh, no mirar, ver las cosas, este, que como que era una oportunidad única. Bueno, en fin. Este, eh, n- Sin duda creo que lo que hago es abusar de la traducción. O Ujú. sea, o como dice el dicho, todo traductor es un traidor, ¿no? sí, Creo que la expresión es en italiano, ¿no? Este, traduttore, traditore. es cierto que el porvenir, pero el porvenir depende de la mirada, desde dónde se ve. Este, por suerte, creo que vos también, Elena, estás pintando también. Este, bueno, se puede mirar de diferentes maneras, ¿no? Para sorpresa, esto que vos decís, Marina, ve- ve- miro el cielo y estoy buscando diferentes. Y mi primer comentario, ¿cómo? Para mí, bueno, y esto tiene que ver con la clínica, cómo de diferentes maneras uno ordena las cosas y parecen ser inamovibles. Esto que ojalá sea un buen chiste, en serio lo digo, pero cuando vos decías eso, decís, pero no, como el cielo es azul, es celeste, ¿viste? No hay ¿no? ¿Viste? Este, cómo, cómo Lo- determinadas experiencias cambian las situaciones, ¿no? Son distintos lenguajes y cada lenguaje hay que aprenderlo en la medida que uno se acerca a él. A ver, los vincularistas, en una sesión vemos cosas que yo supongo que alguien que trabaje tradicionalmente con el psicoanálisis clásico, tal vez no vea, o tal vez lo vea pero no le da importancia, lo deja de Claro, bueno. costado. Sí, sí, Claro. sí, sí, y Una viceversa. cosa, ¿puedo decir algo? ¿Cómo Obvio. no? Por favor, Yo los adelante. estoy escuchando porque ¿Sí? aquí donde yo vivo las cosas son muy diferentes a como ustedes las plantean. ¿Dónde Aquí vives? dicen, en México, en una Ok. comunidad indígena. Ah, ok. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que yo he aprendido es
y que creo que tiene que ver con eso de lo borroso, ¿sí? De mirar en el paraíso. Ellos dicen que hay que cambiar la mirada, y para cambiar la mirada hay que parar la palabra, y para parar la palabra hay que detener el mundo. Dentro de eso, para mí, es un concepto, bueno, cuando se viene, porque yo nací en Uruguay, llevo 50 años en México, pero cuando se viene de un lugar como Uruguay, donde nos educaron que 2 más 2 es 4 sin importar en dónde esté ubicado, a un lugar en que 2 más 2, quién sabe, depende del ángulo en donde lo miren. Les voy a dar un ejemplo que a mí me costó tener que borrar prácticamente todo lo aprendido. Me fui a trabajar en una comunidad indígena en Chiapas, allá lejos, donde prácticamente el analfabetismo era la clave. Había 2 o 3 en la comunidad que hablaban el español, y por otro lado, que leían y escribían, de un nivel de un segundo año de primaria, tercero, el que más sabía. Yo fui a trabajar con ellos en la educación autónoma. Claro, ya simplemente acercarse a un lugar así truena todo lo aprendido. Cuando hay que empezar a enseñarle a los niños sin tener cuadernos, lápiz, pizarrón, todos esos elementos que para nosotros es indispensable, ¿no? Es algo así, como quien dice, pero ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a empezar si ni siquiera ellos tienen nada y yo nada? Y uno tiene frente a 70 niños sonrientes diciendo que a su vez no hablaban el español ni yo hablaba su lenguaje en maya celtal. Ahí volvemos a un nivel de entendimiento que cambia todavía la estructura cerebral, el gesto. Para darles un ejemplo, de repente cuando a mí me sacaban de lo mío, yo ladraba, como el perro, todos se quedaban. ¿Por qué? Porque, Literalmente, ¿cómo? Literalmente, sí. o sea, ladrabas así, decías, guau, guau, Sí, guau. les Sí, hacía. sí, 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 Y sí. ya salían todos para atrás, se enojó. Claro, mientras que jugábamos con todo eso, que fue una forma de no volverme loca en última instancia, ¿sí? Porque, bueno, simplemente uno se da cuenta cómo el idioma le tiene a uno comido el cerebro, y cuando éste desaparece, volvemos a los primeros momentos del gesto. Pero el ejemplo que les quería dar era esto. Ya pasado el tiempo, ya los niños escribían, leían, ya hacían matemáticas, algunos de ellos, ya habíamos evolucionado mucho, ya yo más o menos hablaba su lengua, ellos hablaban el español. Un día, eh, supongamos, fue una suma, 8 más 7 es igual, el niño pone 51. Entonces, yo le digo Malek, Malek quería decir que estaba incorrecto. Como todo se resolvía en comunidad, ya se acercaron todos a ver qué era que había sucedido. Entonces, claro, se pusieron todos alrededor del cuaderno y todos mirando. Y me empiezan a decir que la que estaba Malek era yo, ¿sí? Porque ellos discutían, ¿sí? En su lengua, y que la que estaba Malek era yo. Claro, yo espera, ¿cómo voy a estar mal yo? Hasta que al final el que más hablaba español me dice
que depende de dónde lo mire. Si yo lo miro de este lado, o sea, marcándome en parte, ¿sí? El lado donde estaba escrito el 51, pero empezando por el 1, ahí dice 15. Y el otro me dice, si lo miro de arriba, ¿es 15 o 51, igual que el de abajo? Y el otro del otro lado me dice, sí, yo lo veo como 51. Pero como la mirada de conjunto, bueno, por lo menos a mí, que es algo que ellos traen integrado ya en su vida, era como una mirada circular para llegar, digamos, a lo que era un resultado correcto o el que, entre comillas, estaba bien. Sí. Eh, Ahí, en cierta forma, sí, fue el darme cuenta que muchas veces esa parte borrosa es que cuando cambiamos la mirada y hacemos un movimiento para incluir todas las posibilidades que de repente tiene, ¿sí? La situación en la que estamos, ¿sí? Claro, la visión se vuelve totalmente otra. También hacían una diferencia, que era el lenguaje. Había un lenguaje de la mente y un lenguaje del corazón. Y antes de hablar o discutir, preguntaban, ¿qué lenguaje usamos? ¿El de la mente o el del corazón? Porque eran caminos diferentes, aunque pudieran llegar a lo mismo. Claro, en mí, en lo personal, eso me produjo un gran, como quien dice, de barajuste en parte mental por todo lo aprendido. Y poco a poco fui dándome cuenta que a medida que iba cambiando esa mirada, ahí es cuando es como si la vida se volviera un paraíso. Ajá. ¿Sí? Claro, pero corrían varias cosas allí, ¿eh? Va, te digo una cosa, Temi, me parece impactante lo que estás Sí, describiendo. totalmente. Este, Hermoso qué escucharlo, además. experiencia. Qué Sí, Sí, hermoso. sí, qué sí, sí. Sí, experiencia. sí, y ahora Tremendo, vivo tremendo. en otro mundo que es en el desierto, porque eso era en la selva. Ahora vivo en el Sí, desierto, que aquí se sí, aprende de espinas, porque el desierto es espina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, son cactus por todos lados. Y también se aprende lo contrario a lo que siempre creímos. Siempre creímos que el desierto no tiene nada. Y sin lugar a dudas, el desierto es de abundancia. Les digo estas cosas porque sí, realmente incluso me uní a ustedes un poco para sí. poder acercarme a lo que era esa otra forma de pensar, tal vez. Bueno, ¿Sí? bueno, ojalá, Bueno, una que yo ojalá podamos. traigo, Sí. intercambiar en cierta forma, de repente, que son visiones, son miradas distintas, Ujú, ¿sí? Son enfoques que, por lo menos a mí en lo personal, me ayudó a quitarme la rigidez de los pensamientos totalmente, ni siquiera cuadrados, sino porque no es eso, son pensamientos como educados a fuego que nos marcan dentro. Igual cuando decimos que el árbol a los niños en la escuela, ¿no? Ahora están un poco más libres, pero todavía siguen igual. Pinten la naranja naranja, ¿sí? Porque de ahí nace el nombre del color. Claro,
desconfías si llegas a ver una verde o una hasta roja como hay aquí, porque deben ser otra cosa, no naranjas, ¿no? O el tronco que tiene que ser café, ¿sí? Y bueno, ahí Es, es. es, sabes que ahí hay algo, a mí me resulta muy interesante, que es el orden que tenemos que nos confirma cierto postulado. La naranja es naranja, ¿no? Es decir, lo que vos decís, resulta que vas a otro lado y de repente hay. Entonces uno podría Sí, decir, naranja ah, no, roja. pero eso no es naranja, es Claro, otro nombre, pero la manera de ordenar, lo que quiero resaltar, eh, concretamente la sintaxis que tenemos en español, ¿no? La conformación es, primero, se privilegia el sujeto de la frase, lo que Ujú, sea, y después tienden a confirmar que las acciones que hace ese sujeto lo vuelve más sujeto, digamos, ¿no? Entonces, hay una manera de ordenar las cosas que, como vos decís, Temis, me parece que por momentos está grabado a fuego. Me refiero eh, a lo que hizo la conquista española, eliminando cualquier otra lengua. Al principio del relato, cuando vos decías, "Está, pero me hizo acordar, pero seguramente vos tengas muchas cosas para contarnos, al maestro ignorante, que es un cuento, es una manera de decir de de un francés que va a Holanda a dar clase va a dar clase de francés sin saber este, el idioma de Holanda, ¿no? Entonces, cómo establecer diferentes formas de relación. Lo, lo otro que me impactó es que, claro, qué idea de escolarización que tenemos nosotros que es individual. Casi, te voy a hacer una humorada, ¿no? Casi que uno, desde cierta postura, podía decir, pero ¿qué le pasa? Es disléxico. Lo primero que podemos decir, Sí, y me estoy claro. riendo de eso, claro. es que, ¿cómo va a poner 51 y 15? Y la respuesta que te dan otros, es decir, pero ¿por qué solamente leemos de izquierda a derecha? ¿No se Claro, puede leer de derecha a izquierda? Es decir, claro. Claro. ¿qué es lo que impide? El Y porque hebreo uno se tiene en lee la así. cabeza. El hebreo va de derecha a izquierda. Bueno, les doy otra cosa que me impactó mucho para que vean. Yo nunca, cuando me di cuenta que estaba en un mundo diferente, con una visión diferente de todo, no quise ponerle la mía a los niños, ¿sí? Sino que libremente ellos eligieran cómo iban a hacer. Entonces empezaban a escribir, les voy a ver si me aguanta abrir el video o si me lo abre, para que vean. Ellos escribían, bueno, partían, no lo quiere abrir, partían de la parte de abajo de la hoja e imagínense en que era como una viborita que va creciendo hacia arriba, ¿sí? ¿Sí? Llegaban arriba y después empezaban a escribir como otra viborita hacia abajo, ¿sí? Aparentemente daban O sea, vuelta como, como disléxicos. como otro orden Claro, Otro espacial. orden. claro, espacial. Hasta que, claro, otro manejo espacial, pero que agarraba toda la hoja, todo el espacio y nada de la alineación horizontal de los puntitos, los cuadraditos, los que nosotros sometemos a nuestros niños y le llevamos a un cerebro, ¿sí? Que, bueno, te tienes que meter en eso para ser parte de nosotros. Claro, le hablo que era una comunidad que en 500 años no habían tenido escolarización, antes tenían Claro. escolarización de ellos.
y el idioma maya es un idioma que son dibujos para crear la palabra, ¿sí? Que se pueden unir de acuerdo a aquel que lo está escribiendo, pero que todos entienden si están estos tres símbolos, significa tal cosa. Pero yo puedo variar la forma de ponerlos hasta por mi criterio personal, mi forma emocional en la que estoy ese día, y puedo escribirlo de una forma u otra, ¿sí? O sea, ellos traían esa mentalidad. Sí, por eso imagino yo, claro, las letras eran confusas porque le encantaba que le pusieran en el pizarrón, les encantaba que se les pusieran algo escrito para ellos copiar, ¿sí? Y eran cuando hacían esas cosas. Claro, yo en lo poco que pude investigar y que me metí y eso, lo que vi es que era un cerebro que tal vez todos los tuvimos igual. Por eso de repente unos escriben allá en Asia de abajo para arriba, otros escriben de arriba para abajo, otros escriben de derecha a izquierda, otro de izquierda a derecha. Hasta nosotros que nos metimos en una. Por eso existe la dislexia Bueno, en una parte, porque queremos es, encajar. es una respuesta posible a un Y orden sí, sí, único. una gran Sí. Ah, interrogante, ¿sí? Pero mirá, en, me dejas en mi pensando muchas cosas. Claro, En mi entendimiento, lo que yo saqué, porque por otro lado no tenía con quién poder platicar, discutir, que me dijeran, yo siempre quise a alguien que me dijera qué era esa visión circular, ¿sí? Como, claro, era la unión de grupo, todo en la comunidad se resolvía todos juntos, hasta los niños iban a Bueno, las sí. asambleas. Y hasta que no hubiera un punto de acuerdo de un 100%, el problema se pasaba para el otro. Había problemas que llevaban 15 años discutiéndolo, Mirá. porque ¿Sabés? no habían podido llegar a esa conclusión general. Para seguir. ¿Sabés que he sentido, por ejemplo, que los japoneses, el pasaje de año no es individual como en nosotros, en donde el Ujú. desempeño, sino que es colectivo. Entonces, si, si yo soy el que escribe en vez de 1551, el problema no es mío solo, es del resto de la clase, que tiene que también intervenir para, para ver, este, ¿no? Es, Sí, seguramente haya otras pautas, creo que de obediencia, ¿no? Y no en lo que vos contás, que te vienen a cuestionar el orden único. ¿Por qué 15 es visto de izquierda a derecha y no se puede ver de derecha a izquierda? Y está ahí escrito 15. La que está mal sos vos, no, claro, no, sí, no, ¿no? Este, o sea que hay diferentes maneras de, también he sentido que esto que vos decís de la lectura de los chinos, no solo tienen los ideogramas, son dibujos que son nociones. Por sí, ejemplo, la palabra persona sí, es como si fuera un árbol. O sea, no es como nosotros que decodificamos fonéticamente, solamente a través el, del sonido, la figura A, y, en fin, estas cosas, ¿no? Que, que, insisto con algo, que yo creo que la sintaxis permite cierto grado de transmisión, pero a su vez ordena, te tomo el término, a fuego, yo diría fuego y sangre por momentos. sí, Este, por eso
durante muchos, bueno, no se permite otro idioma que se hable como único idioma, ¿no? Se hace si Airbnb por alguna comisión o cuando Silencio a Beatriz, que quedó el micrófono abierto. Sí. Bien, como... ¿Puedo decir algo en relación a lo que comentó Temis? Sí, por favor. Pero lo único que te pido es breve, porque la idea es otra pauta que quisiera transmitir es, la idea es empezar puntual y terminar puntual. Okay. Adelante, Marina. Voy a quebrar una lanza por la enseñanza que tenemos en esta parte del mundo. Tanto la matemática como el lenguaje son, se me fue la palabra, son convenciones humanas. No existe la matemática, no existen los números. Es algo que inventamos para poder hablar de lo mismo en algún momento. De hecho, hace muchos miles de años, la matemática eran rayitas que implicaban cada unidad, como era larguísimo. Bueno, se inventó, se inventó los números y es una convención humana. Entonces, 15 es algo que todos entendemos, 51 no es algo que todos entendemos. Y me parece que tiene que ver con la culturización, no con un modo natural. El hebreo, alguien dijo que se escribe de derecha a izquierda, igual que muchos idiomas árabes, pues son culturas muy, muy viejas. No existía el papiro y entonces se escribía en piedra. Es mucho más fácil tallar de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Por eso es que el idioma se lee, se escribe y se lee, fue quedando, pero el origen era el tallado. Claro, la piedra. Las cosas en general, para mi gusto, si se busca, tienen algún tipo de explicación, pero convenciones humanas no es lo mismo, para mí, no es lo mismo que lo que nace naturalmente. Otra cosa que estaba diciendo, cuando no hay lenguaje, los gestos, la gestualidad. Los humanos creemos que somos mucho más inteligentes que los animales porque tenemos lenguaje, tenemos la capacidad de la palabra. Se ha estudiado en sociología y se ha descubierto que la comunicación humana, un 30% tiene que ver con el lenguaje, un 70% es pre y paraverbal. Y nosotros que trabajamos en clínica, creo que lo sabemos muy bien. Una persona puede decir algo y vos la ves y decís, esto para otro lado. Y no es por lo que dice. Hace muchos años atendía a una mujer que vino muy angustiada y hablaba de bueyes perdidos y vivía sacándose y poniéndose el anillo. Le digo, ¿usted tiene algún problema con su pareja? Se puso a llorar, sí, me quiero divorciar. A ver, hay muchas maneras de lenguaje. Perdón, no me quiero extender. Bien, muy bien, muy bien. Le propongo esto. Dejemos aquí. El lunes que viene, a la misma hora que comenzamos, dije la misma hora porque ahora Temis tiene 3 horas de diferencia con Uruguay, Argentina, Brasil. No me acuerdo si Chile, creo que está a 1 hora de diferencia. Bueno, a la misma hora. Buenísimo. Bueno, Seguimos. Gracias. Buena semana. gracias. Gracias, Que igual. pasen lindo. Hasta luego. Igual. Hasta luego. Hasta luego, gracias.